Dice, al músico principal, Salmo de David. Se identifica como un salmo, es decir, es un poema o una canción. Y este es de los salmos, no todos tienen una introducción como esta, pero este es de los salmos que conecta el origen de este salmo a un momento histórico específico. Y ese momento es, dice ahí, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces el motivo de este salmo es el pecado de David con Betsabé, pero en especial después de ser confrontado por el profeta Natán. Entonces, ¿qué sucedió? En el momento en el que David disfrutaba del mayor tiempo de prosperidad, de paz en su reino, Dios le había concedido paz, ya no tenía enemigos alrededor, él ya era rey no solo en Jerusalén, sino rey de Israel. Pero en el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, David no fue, lo dejaron en Jerusalén por seguridad, y mientras él se paseaba por el palacio, fue al balcón y desde el balcón vio a una mujer a lo lejos bañándose, y ahí empezó todo. En su corazón empezó a desearla, codiciarla, investiga acerca de ella, y aunque le avisan que está casada con Urías el Eteo, no se detiene y va por ella y tiene relaciones con ella. Ella queda embarazada y entonces, para cubrir su pecado, miente y trata de engañar a Urías el Eteo, pero como no funciona, lo manda hasta la parte adelante de su ejército, sabiendo que era la zona de mayor riesgo y que era muy probable que muriera. Y así sucedió. Urías Eteo murió. Así que quedaba el asunto tapado, cubierto. Pero entonces el profeta Natán fue hasta el rey David a hablar con él y le cuenta una historia de un hombre que tiene una sola oveja, que es todo para él, que incluso le da calor por las noches, y un hombre que tiene un gran rebaño. Así que el hombre que tiene muchas ovejas tiene envidia del que tiene solo una y se la quita. Y entonces David escucha esta historia, se enfurece y dice: ese hombre debería morir, es una injusticia. Y el profeta Natán lo confronta diciendo: ese hombre eres tú, David. Y este salmo es resultado de esa confrontación, donde David se da cuenta de su pecado y su necesidad de la gracia y el perdón de Dios, de ser limpiado. Entonces, el Salmo 51 es un poema, pero que se convierte en una enseñanza acerca del perdón de Dios, de la necesidad de ser limpiados y del pecado, lo complejo que es y lo destructivo que es. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos hable, que nos anime, nos confronte a través de este salmo? ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias porque eres muy bueno, Señor. Y esta mañana queremos rogarte que una vez más nos hables, que nos confrontes, Señor, que nos confortes y que nos, Señor, permita salir de aquí fortalecidos por tu gracia y por tu Espíritu. Te lo rogamos, Señor, háblanos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Los primeros 2 versículos de este salmo son una petición. David pide ser limpiado de su pecado. Entonces vamos a examinar estos 2 versos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es muy interesante que en estos primeros versículos David utiliza 3 palabras distintas para describir la bondad de Dios, 3 palabras distintas para describir la necesidad de ser limpiado y 3 palabras distintas para hablar de su pecado. Entonces nos damos cuenta que hay todo es muy poético, lo dice de una manera muy poética, es una canción. Pero al mismo tiempo usar estas palabras, esta gama de palabras, le permite a David describir la profundidad del amor de Dios y la profundidad de su problema. Comienza así: ten piedad de mí, oh Dios. ¿A qué está apelando David?
David está apelando al amor inagotable de Dios. Eso es lo que significa aquí misericordia. Tu amor inagotable. Verás, estas palabras que usa David son justo las palabras que Dios usó para dar una revelación de sí mismo a la nación de Israel. Dios se reveló de esta manera. En el libro de Éxodo, en el momento en el que Dios reveló su gloria a Moisés y luego al pueblo, dice así, se los voy a leer en una versión sencilla en la NTV. Dice: el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable, misericordia y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Si continuáramos en ese verso, también Éxodo dice de Dios que Dios no tiene por inocente al culpable y que visita la maldad y el pecado sobre la 3ª y 4ª generación. Pero la idea es que veamos que no hay un balance, ¿okay? Mientras Él visita la maldad hasta la 3ª y 4ª generación, Él hace misericordia a miles que confían en Él. Es decir, Dios es un Dios que se deleita en perdonar, en dar gracia y misericordia a aquellos que reconocen su condición y que dependen solamente de la bondad inagotable de Dios. Y esa es la base de la oración de David. David no se acerca en ningún mérito propio. La base de su petición es: Señor, por tu amor inagotable, porque tú eres fiel y leal a pesar de mí. ¿Sabes? Dios puede obrar a pesar de nuestro pecado. Y Él desea obrar en aquellos que confían y dependen de Él. Él está dispuesto a perdonar, a rescatar, a salvar. Es un Dios de misericordia, lento para la ira, grande en amor inagotable. Y entonces David pide ser limpiado. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Es muy interesante que las palabras que David usa para describir la clase de limpieza que necesita son las palabras que aparecen en el Pentateuco, que conforman parte de los rituales de purificación ceremonial que el pueblo tenía que realizar. Estos rituales en base a agua se les conoce como abluciones, y había muchos rituales y ceremonias que requerían el uso del agua o de algún ritual para estar ceremonialmente limpio. Ahora, ¿cuál era el propósito de esas rituales? Proveían un poderoso símbolo al pueblo, una imagen de cómo el pecado no solamente tiene que ver con una acción, sino que deja una mancha que afecta mi vida y afecta a las personas a mi alrededor, que rompe la relación con Dios. Y por lo tanto, todos estos rituales en Israel era una manera en la que Israel podía de manera tangible ver que para relacionarte con un Dios santo y bueno y justo, necesitas haber limpieza. Necesita haber limpieza. Es como si David dijera: Señor, no me limpies por fuera solamente, límpiame en lo más profundo de mi ser. David entiende que el pecado ha dejado una mancha en su vida. Necesita ser limpiado de manera exhaustiva. ¿Has tenido que ir al dentista alguna vez en tu vida? Sí, ¿verdad? Y este asunto de los dientes es bien complicado, ¿verdad? Y regularmente vas al dentista cuando no puedes más, ¿verdad? Y es el momento en el que juras que no permitirás que esto vuelva a suceder. Prometes ir al dentista antes de que suceda, pero nunca lo hacemos, y cuando llega la gran tribulación, ¿verdad? Y queremos arrancarnos la cabeza porque no podemos más, ¿verdad? Vamos al dentista. Pero ¿sabes? Hay algo muy, muy profundo ahí. Creo, no sé, me hace meditar el asunto de los dientes en este salmo. Porque las caries tienen esta capacidad de infectar, destruir y manchar y extenderse a otros dientes, y podrías no darte cuenta que tienes un diente que está muy mal. De hecho, hay caries que están entre los dientes y están causando mucho daño, pero no se ven. Y necesitas a un especialista que pueda abrir, limpiar, restaurar por completo. ¿Okay?
Y así es el pecado, ¿verdad? Mancha, destruye, tiene un efecto sobre nuestras vidas y sobre los que están a nuestro alrededor. Y David pide: límpiame, Señor, no solo por fuera, límpiame, lávame, borra mis rebeliones. Y David utiliza varias palabras para hablar del pecado. En la Biblia hay muchas palabras para hablar del pecado. Es una palabra que en nuestra cultura suena extraña, que no es una palabra que comúnmente usamos y que a veces incluso para nuestra cultura suena retrógrada. Pero ¿sabes? En la Biblia la palabra pecado, con todos sus matices, realmente es como una especie de diagnóstico, radiografía del problema humano. Va a lo profundo. Y no lo veremos ahorita, lo retomaremos al final, pero cuando vemos el pecado en la Biblia, estamos viendo un examen de nuestra naturaleza y nuestra propia condición. Entonces es como si al usar todas estas palabras, David dice: Señor, he pecado de todas las maneras posibles. He traicionado tu confianza y la confianza de los demás. Mis caminos y mis decisiones están torcidas. He fracasado en amar a Dios y a mi prójimo. He pecado de todas las maneras posibles. Así que después de pedir limpieza, ahora la siguiente estrofa es la petición y la confesión. David confiesa el pecado. Entonces vamos a leer el verso número 3. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué es esto? Que David no solamente reconoce que ha pecado, le da mucha vergüenza. Es lo que está expresando aquí. Se siente terriblemente avergonzado de su pecado. Delante de ti siempre está mi pecado. Y luego dice el verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De pronto podríamos hacernos un poquito para atrás y pensar: oye, David, pues también dañaste a otras personas. ¿Por qué dices ahí que solo pecaste contra Dios? Bueno, verás, en el pensamiento bíblico, pecar contra una persona es directamente pecar contra Dios. En la historia de José el soñador, cuando está cuidando de la casa de Potifar, está bajo esta servidumbre, la esposa de Potifar está buscándolo para que José tenga relaciones con ella. Y lo que le dice José es: mi amo me ha puesto sobre todas las cosas y me ha dado acceso a todo menos a ti. Si yo hiciera esto, estaría pecando contra Dios. El traicionar la confianza de Potifar sería inmediatamente pecar contra Dios. Entonces, pecar contra Dios me lleva a pecar contra las personas. Y pecar contra las personas es pecar contra quien les creó. Entonces David entiende esto: pequé contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí hay algo interesante, porque David dice: no pequé a los ojos de la sociedad, pequé delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es cambiante y nuestra sociedad busca redefinir el bien y el mal a su conveniencia y puede llamarle normal a lo que Dios llama pecado. Y David dice: este es el estándar, no mi cultura, no mi generación, no mi sociedad. Contra ti solamente he pecado delante de tus ojos. En el relato que aparece en Samuel, nos dice de lo que hizo David después de su pecado. El libro de Samuel categóricamente dice que esto desagradó al Señor. Es una pregunta el día de hoy para meditar: ¿a los ojos de quién vivo? ¿Vivo a los ojos de mi sociedad? ¿Ellos son la norma de lo que está bien y lo que está mal? ¿O vivo delante de Dios? ¿Quién es la fuente de todo bien? ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? Es una buena pregunta para reflexionar. Y David está haciendo eso, está meditando en la profundidad de su pecado, de su problema, de su necesidad de ser limpiado. Y esta es una de las conclusiones a las que ha llegado en su meditación: he pecado delante de tus ojos. Y dice:
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que dice David es: tu sentencia es justa, tu juicio es irreprochable. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, que tu juicio contra mí es justo. David no pone excusas. No dice, bueno, sí hice algo malo, pero también Dios, tú estás siendo muy duro. ¿Sí me explico? Eso no es arrepentimiento. David confiesa, Señor, aquí el único justo eres tú. Tú tienes toda la razón en tu juicio. Bueno, más adelante, si tu Biblia tiene algunas referencias ahí, vas a encontrar que dice Romanos 3:4. Porque Pablo toma este versículo para describir cómo, aunque Israel pecó y cayó junto con toda la humanidad, eso no hace que Dios sea infiel. ¿Por qué no Dios cuidó de Israel? No. Israel pecó voluntariamente, se rebeló voluntariamente. Y el hecho de que Israel se rebelara contra Dios y pecara, al igual que toda la humanidad, solo demuestra una cosa: que Dios en su juicio es veraz. Él es justo. Y luego en el verso 5, David va más allá y dice algo muy fuerte. He aquí, en maldad he sido, ¿qué dice? Formado. Y en pecado me concibió mi madre. David continúa meditando en la profundidad del amor de Dios, pero también en su condición. Y él dice: yo soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Ahora, creo que es importante hacer una aclaración de este versículo que quizás podríamos utilizar de una manera que no es sana y que no está enseñando la Biblia. No, David no está diciendo que la concepción sea pecaminosa o incluso las relaciones maritales sean pecaminosas. No es lo que está diciendo David aquí. Tenemos que entender que en el contexto David está meditando en su pecado y se da cuenta de una cosa: el pecado no tiene que ver con una acción mala que haya hecho. No es simplemente su conducta. David se da cuenta que tiene un problema mucho más profundo. David se da cuenta en esta reflexión que el pecado es un asunto que va mucho más atrás en su vida. Que el pecado es más que malas acciones, es su condición, es un problema interno. Y eso es muy importante entenderlo. David se da cuenta de esto. El pecado en mi vida es algo que va muy a la raíz de quién soy y que tiene que ver con algo más que simplemente este momento en el que pequé. Es decir, simplemente un ejemplo de esto. David no pecó con Betsabé de manera que dijera, oh, no sé cómo terminé aquí. ¿Okay? ¿Qué pasos hubo en su vida? Codicia. A pesar de que escuchó que estaba casada, fue más allá. David está pensando en eso. Y si el problema no comenzó cuando la recibí en mi cuarto, el problema va más atrás. E incluso David va más atrás y dice: el problema no solo es este momento en mi vida, es mi condición. Es un problema profundo. Y entonces, verso 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bueno, este es uno de esos versos que es un poquito complicado descifrar lo que David quiso decir, pero David, en esta meditación respecto a lo profundo del pecado en su vida, una traducción sencilla dice: pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún ahí me enseñas sabiduría. ¿Qué sabiduría Dios le enseñó a David respecto a ser honrado desde el vientre? Es como si David dijera: Dios, tú me has mostrado que tú quieres que yo sea la misma persona en lo profundo, así como afuera. Tú quieres que sea la misma persona en lo profundo, donde nadie mira, donde solamente tú me conoces. Tú quieres que la realidad de lo externo y lo interno sea consistente. Yo puedo hacer el mismo.
Bueno, verás, esta palabra secreto, ¿la notaste ahí? En lo secreto me has hecho comprender sabiduría, esa palabra secreto. Alrededor de otros pasajes de la Biblia, sus usos es muy interesante. Hay un pasaje en Crónicas donde la nación de Asiria está por conquistar o quiere conquistar a Judá. No lo logró, Dios los libra milagrosamente, pero cuando una nación buscaba conquistar a otra en la antigüedad, lo que hacía era sitiarla, cortar el acceso de comida, recursos y agua. ¿Y qué pasa? Pues matas de hambre a la ciudad, menos sangre derramada, un día se rinden, abren las puertas y la conquistas. ¿Okay? Pero el rey Ezequías hizo algo muy inteligente. Desvió el manantial de Gijón por un canal subterráneo, secreto, íntimo, por decirlo así, utilizando esta palabra del Salmo, de manera que Jerusalén tenía agua suficiente y los enemigos no lo sabían. Era secreto ese túnel de Ezequías. Así que pensando en el uso de esa palabra, pareciera ser que David tiene esto en mente. David está diciendo, Dios quiere acceso a las partes íntimas de mi ser, a esas partes donde nadie tiene acceso, a ese lugar donde mantengo en secreto. Él quiere mostrarme lo que yo soy en lo profundo. Hay partes de nuestra vida que todo el mundo conoce. Hay partes de nuestra vida que solo tu familia conoce. Y hay partes de tu vida que quizás mantienes en secreto. Y quizás hay partes en tu vida que ni siquiera tú conoces, pero Dios sí. Pero la confesión y el arrepentimiento, lo que está sucediendo en la mente de David es que se ha dado cuenta que necesita ser transformado en el interior. Que hay algo profundamente roto en él. Y que el pecado con Betsabé ha demostrado algo terrible de su carácter. Algo interior que necesita ser limpiado. Déjame hacer esta pregunta esta mañana. ¿Le has dado acceso al Señor a lo más profundo de tu ser? ¿Conoce quién eres? Es decir, claro, el Señor conoce quién eres. Pero tú estás consciente de que Él conoce quién eres y le has dado ese acceso, le has permitido limpiar por dentro. Dios quiere verdad en lo íntimo, que seamos la misma persona por dentro y por fuera. Y solamente la confesión, la restauración que el Señor trae, una relación con Él puede limpiarnos de esa manera. Y entonces una vez más, David vuelve a pedir ser limpiado, que es parte del énfasis de este salmo, la necesidad de ser limpiado. Dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces David en este salmo utiliza muchísimas metáforas de la vida sacerdotal, de los rituales de purificación, y una vez más aparece esta palabra que tiene que ver con la historia de Israel y con estas ceremonias que hacían. Y es una planta, el hisopo. El hisopo es una planta que se usaba como medicina, de forma medicinal, pero también se usaba para ciertos rituales de limpieza. Pero el hisopo en particular es muy importante para la historia de Israel. En el gran evento de la historia de Israel, que es el Éxodo, cuando Dios forma la nación de Israel y los rescata de la muerte y la esclavitud. ¿Recuerdas esa historia? En la última plaga, cuando la muerte iba a entrar a todos los hogares en Egipto y los primogénitos, tanto de las personas como de los animales, morirían, esta instrucción fue para el pueblo. Cenarían el cordero de la Pascua y con un hisopo lo mojarían en la sangre de ese cordero, y pintarían las entradas de la puerta de la casa. Y entonces no entraría el destructor, sino pasaría por encima. De ahí viene la palabra Pascua, ¿okay? Pasar por encima. Y serían librados de la muerte y la destrucción. Entonces David dice, purifícame con hisopo.
Pero es también muy probable que David esté haciendo referencia a un pasaje en particular de estas ceremonias de purificación. Una ceremonia que se encontraba en Números 19. No lo busques, no te preocupes, te platico de qué era esta ceremonia. Si alguien moría en las carpas, en su casa, si moría, su muerte producía contaminación ceremonial a todos los habitantes de esa casa que hubieran estado ahí. Y eso los separaba de la comunión con el campamento, con el pueblo. Así que ellos no podían limpiarse a sí mismos. Tenía que venir alguien ceremonialmente puro o limpio y tomar el hisopo y mojarlo en agua y entonces limpiar los muebles y las personas que estuvieran dentro de la casa. Y eso los restauraría al acceso a la comunidad. ¿Okay? Entonces esto es probablemente lo que David está pensando. Está tomando este ritual que apunta una vez más a lo que hace el pecado, que destruye y separa. ¿Okay? Y toma esa metáfora de esa limpieza ceremonial y lo traslada a su vida, y es como si dijera David: estoy muerto, estoy contaminado, estoy manchado, límpiame, nadie más puede limpiarme sino tú. Solo tú puedes limpiarme. Entonces estoy contaminado y no puedo acercarme a un Dios santo, pero solo un Dios santo, en quien es amor inagotable, puede limpiarme de mi pecado. Y entonces lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Esconde tu rostro de mis pecados. Como si David dijera: Señor, ese día en el pecado, esas decisiones que yo tomé, las hice frente a tu rostro. Tú estabas ahí. Esto habla de mucha vergüenza para David. Señor, ya no veas mi pecado, pero límpiame, dame alegría. Aquí alegría sería un fruto del restablecimiento de la relación con Dios. Que habría alegría de saber que soy un pecador perdonado, ¿sabes? Él me ha recibido una vez más, me ha limpiado. Disfruto de una relación con Él. Y aunque eso no libraría a David de las consecuencias de su pecado, una vez más tiene una relación con Dios, tiene gozo de saber que Dios le ha restaurado. Y entonces el verso 10, llegamos al corazón del salmo, el corazón de este salmo. Dice el verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿cómo? Limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Aquí está el corazón de la enseñanza de este salmo: la necesidad de un nuevo corazón. David no solo pide ser limpiado, pide ser renovado en su interior. Por decirlo así, David ha llegado a la conclusión de cuál es el corazón de su problema. Es el problema del corazón. Si Dios solo le limpia por fuera, incluso si Dios solamente borrara su pasado, no es suficiente. A menos que haya una acción transformadora en el interior, este problema continuará en su vida. Necesita más que simplemente quitar su historial. Necesita ser hecho nuevo, ser renovado. Esta es la gran enseñanza de la Biblia. David es este diagnóstico de la humanidad. ¿Por qué pecamos? Porque estamos profundamente rotos en el interior. Estamos rotos, quebrados. Y por eso la relación con Dios se rompe por el pecado. Y por eso nuestras relaciones se rompen por el pecado. David está roto por el pecado. Su relación con Dios está rota. Su relación con otros está rota. El problema es esta fuente, el corazón. La Biblia tiene mucho que decir acerca de ese problema. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús,
Cuando los fariseos, que tenían todavía estas ceremonias de limpieza, y ellos querían traer la piedad del templo, las ceremonias del templo la querían aplicar a toda la gente para su relación con Dios. Así que se lavaban las manos antes de comer, como un ritual de limpieza, para demostrar que nada querían que los contaminara. No querían, por eso no comían con extranjeros, se limpiaban las manos simbolizando que ellos estaban separados, que no querían que el paganismo de sus vecinos los contaminara en el interior. Y se quejaron con Jesús porque los discípulos estaban caminando por un campo de espigas, estaban comiendo sin lavarse las manos. Así que Jesús les dice que no es lo que entra en el hombre lo que lo puede contaminar. Jesús dijo, es lo que sale del corazón. Ahí vienen los homicidios y el pecado, el adulterio, lo que sale del corazón. Este es nuestro problema. No son malas acciones, no es mala conducta. El problema humano es mucho más complejo y profundo. Es una condición. Es el corazón pecaminoso, engañoso. Jeremías dice que el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. ¿Qué necesita David? No necesita una terapia de conducta. Necesita quitar el problema de raíz. Necesita ser limpiado. El problema es que David no puede crear un corazón limpio para él mismo. Necesita de este Dios bueno y santo, de amor inagotable, que está dispuesto a perdonar al pecador, que viene y reconoce su necesidad de la gracia. Que Dios es quien puede, dice ahí, vuélveme el gozo de tu salvación. Y definitivamente David no está aquí discutiendo si la salvación se pierde o no. No es un artículo de teología. David simplemente está expresando lo que ha provocado el pecado en su vida. Se siente lejano, se siente sin gozo, se siente perdido. Y es lo que está pidiendo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y entonces viene en el verso 13 estos votos de este voto que hace David, de que él al ser restaurado se va a convertir en un testimonio para otros. Dice el verso 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, restáurame y yo le voy a enseñar a otros cómo tú puedes perdonar y restaurar. Yo le voy a enseñar a otros tu voluntad, tu camino. Les voy a enseñar a confiar en ti. Luego el verso 14 también es muy fuerte. Líbrame de homicidios. Líbrame de homicidios. La mayoría de comentaristas creen que es una referencia a David y lo que hizo con Urías Eteo. Es como si David es un guerrero, ¿estás de acuerdo? Ha matado a muchas personas en batallas para defender a Israel y etcétera. Pero esto es diferente. Esto fue una traición contra Dios y contra Urías y contra Betsabé. Es como David puede ver sus manos y las ve manchadas de sangre. Líbrame de homicidios, líbrame. Pero el contraste: y cantará mi lengua tu justicia. ¿Dios puede perdonar a una persona así? Claro. Dios puede transformar a una persona así. Puede limpiarla, puede darle un nuevo comienzo. Y repito, quizás David tuvo que enfrentar consecuencias de su pecado, pero regresó el gozo a su vida. Pudo cantar de la justicia del Señor. Esa es la buena noticia de la que habla la Biblia, que Dios puede tomar a un pecador y transformarlo, limpiarlo, librarlo. Entonces publicará mi boca tu alabanza, ¿no? La restauración del Señor hace esto, abre nuestros labios. Abre nuestros labios para que tengan gratitud y adoración y alabanza. Y llega el verso 16, y una vez más este lenguaje ceremonial. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría,
No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Igual que las ceremonias, ¿para qué eran los sacrificios en Israel? Fueron el medio que Dios proveyó a Israel para relacionarse con un Dios santo y justo y perfecto. Pero también servían como imagen para que el pueblo de Israel pudiera ver lo que causa el pecado. Causa muerte, causa violencia, causa sangre derramada en el mundo que Dios ha creado. Era una imagen tangible cuando llegaba a ofrecerse el sacrificio y sentías al animal y su muerte. Tenía que proveer de esta imagen gráfica de lo que el pecado hace. Pero también es verdad que con el tiempo Israel ofrecía sacrificios por ofrecer sacrificios. Y se había olvidado que los sacrificios eran un medio. Como vimos en el Salmo 50, ¿recuerdas? Si Dios tuviera hambre y necesitara sacrificios, no nos los pediría a nosotros, ¿verdad? Lo que Dios quiere no son los sacrificios, sino que al espíritu contrito y humillado. Ese es el sacrificio que Dios acepta. Cuando una persona viene rota completamente, reconociendo su bancarrota espiritual, humillada, cuando viene con esta actitud delante de Dios, cuando viene humilde, Dios no lo rechaza. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Corazón quebrantado es el que Dios no rechaza. Entonces nos damos cuenta que el arrepentimiento no es una acción principalmente, incluye acciones, pero principalmente el arrepentimiento es una actitud. Es reconocer quién es Dios y quién soy, y cómo le he ofendido, y cómo dependo de su gracia y su perdón. Necesito algo que yo no puedo hacer por mí mismo. Confieso el pecado y dependo solamente de su misericordia. Hay dolor, hay vergüenza por el pecado, pero también hay esta invitación a acercarnos a un Dios de amor inagotable que puede transformarnos y restaurarnos. Y el Salmo termina así: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, algunos creen que estos versículos de pronto parecieran romper un poco el flujo de la canción. Pasa de una oración personal a una oración por Israel. Y bien los pudo escribir David, no hay problema. Yo creo que David pudo haber orado de esta manera sin duda. Pero algunos creen que entre que se escribió el Salmo a cuando se convirtieron en parte del libro de los Salmos, que eso es un tiempecito todavía después, algunos creen que estos versículos fueron añadidos como una oración por todo Israel, tomando el ejemplo de la oración de David. Es decir, si muchos de estos salmos fueron compilados cuando el pueblo estaba en el exilio o después del exilio, sería una manera en la que este salmo es parte de la enseñanza a este pueblo que, ¿recuerdas? Jerusalén fue destruido el templo. Y la razón por la que sucedió fue precisamente porque su religión se había hecho simplemente una religiosidad externa y no había arrepentimiento. No veían diferencia entre adorar a Dios y a los ídolos. Y por lo tanto quizás estos dos versículos fueron puestos ahí para ser la oración de todo Israel, de todo el pueblo. Y entonces sí, cuando se acerquen con un espíritu quebrantado y contrito y humillado, Señor, que tú restaures Jerusalén, y entonces sí, el ofrecimiento de los sacrificios te va a agradar. Pero creo que aquí hay algo importante. La oración de David se convierte en un modelo, no solo para Israel, sino para todos. Una oración que nos enseña en qué consiste la verdadera confesión y arrepentimiento. No necesitamos simplemente que Dios nos perdone, sino que también lo que Él solamente puede hacer nos limpie en lo profundo. Nos enseña la condición humana, nos enseña el pecado, que es un asunto mucho más complejo y profundo.
Entonces quisiera terminar el día de hoy meditando en lo siguiente. ¿Recuerdas que te dije que este salmo contiene 3 palabras que hablan acerca del pecado y que todas ellas nos permiten meditar en la profundidad de la condición humana? ¿Okay? Pues quisiera compartir contigo lo que algunos comentaristas describen acerca de estas palabras que en la Biblia aparecen como pecado y que se convierten en un diagnóstico de nuestra condición. Por ejemplo, esta palabra no es muy usual, no la usamos constantemente, es la palabra iniquidad, ¿verdad? Regularmente no le decimos a la gente, eres un inicuo, ¿verdad? Y no regularmente oramos, Señor, perdona mi iniquidad, ¿verdad? No es parte de nuestro lenguaje, sin embargo describe algo tan profundo acerca de nosotros. La palabra iniquidad describe conductas deshonestas y viene de una raíz que implica algo torcido. Incluso era una palabra que describía a una persona que está encorvada, que no está derecha, o un camino que está torcido. Y de ahí viene esta idea, que el pecado distorsiona, tuerce la manera en la que pensamos. Trae una distorsión moral, de manera que podríamos estar llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tiene esta capacidad de manchar y distorsionar cómo vemos las cosas, incluso pensar que es bueno lo que hacemos. ¿Has oído esto de, pero si no le hacen daño a nadie, nomás lo hago para mí, ¿no? Llega tal distorsión que no me doy cuenta de la profundidad del pecado y cómo destruye. Pero no es para tanto, ¿no? Pues muchos lo hacen. Isaías 59 describe esta palabra iniquidad así: nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. ¿Qué tiene que impartir un tribunal? Justicia. Pero ¿qué pasa cuando un tribunal imparte lo contrario? Está torcido, ¿verdad? Dice, la verdad tropieza por las calles y la honradez es declarada ilegal. Imagínate, ser honrado es hacer actos de honradez es ilegal. ¿A qué grado puede llevarnos el pecado? ¿Okay? Entonces piensa en momentos de la historia humana. Piensa en lo que vivimos día a día, pero pensemos en nosotros mismos. La siguiente palabra, transgresión. La palabra transgresión se puede también traducir como rebelión o infracción. Y transgresión en el Antiguo Testamento describe las maneras específicas en las que traicionamos la confianza de alguien. Verás, en la Biblia el pecado no es un concepto etéreo. Tiene que ver con relaciones. Tiene que ver con cómo rompemos la relación con Dios y rompemos la relación con los demás. Y transgresión es esto. Por ejemplo, cuando 2 naciones hacen un pacto y una hace la guerra traicionando la alianza, eso es una transgresión. O también en la Biblia puede utilizarse en el concepto de un vecino que le roba a su vecino. Está traicionando una confianza, porque ¿en quién deberías poder confiar? En quien vive a tu lado, ¿verdad? Y por ejemplo, transgredir habla de Israel, que aunque estaba en un pacto con Dios, había traicionado la confianza de Dios, se habían rebelado. Entonces, podríamos pensar en algún pasaje en el comienzo donde se habla de esta clase de transgresión. Génesis 3, ¿verdad? Adán y Eva son los que han roto la confianza con Dios y entre ellos. Adán traicionó la relación con Dios al tratar de ser su propio Dios y definir el bien y el mal a su manera. Y eso rompió la relación con Dios y rompió la relación con otras personas. Y en el mundo por eso hay traición, violencia, muerte. El ser humano define el bien y el mal a su manera y a expensas del dolor de los demás. Y la palabra más general, pecado, la palabra más general en la Biblia, significa errar, fracasar moralmente. Entonces, por ejemplo, la palabra viene de un origen no religioso y describía cuando alguien tiene su arco y no, la flecha no da en el blanco. Pero luego eso pasó a ser una metáfora que describe la condición humana. ¿Okay? Proverbios 19, por ejemplo, dice: no tomes decisiones rápidas porque probablemente pecarás. Es decir, errarás en el camino, no vas a llegar a tu destino. Así que pecar
en su sentido más básico, es no dar en el blanco o no llegar a la meta. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es el mandamiento más importante en la Biblia? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, pecado describe todas las maneras posibles en las que fallamos en amar a Dios y fallamos en amar a las personas. Pensemos en los mandamientos. Tienes 5 mandamientos que describen las maneras en las que puedes faltar en amar a Dios, y los siguientes 5 mandamientos, maneras en las que puedes faltar en amar a tu prójimo. Pensemos en Caín y Abel. Dios le dice a Caín: hey, el pecado está a la puerta. Está buscando como un animal salvaje devorarte. Resiste. Y Caín cede a la tentación y mata a su hermano. Así que el pecado nos hace redefinir el bien y el mal. Fallamos en amar a Dios y en amar a los demás. Y todas estas palabras nos enseñan el diagnóstico de nuestra condición. El pecado es un asunto muy profundo, no es mala conducta. Es mucho más profundo que mala conducta. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo habla del pecado como un poder que nos gobierna, que nos esclaviza. Y lo que necesitamos entonces es un libertador. Alguien que nos pueda librar del pecado. El pecado describe nuestro fracaso en amar a Dios y a los demás, nuestra esclavitud, nuestra inhabilidad de distinguir lo bueno y lo malo, nuestra incapacidad. El problema del corazón. Cuando la nación de Israel estaba por cruzar el Jordán, el último discurso de Moisés es el siguiente: muchachos, yo sé que ustedes no la van a librar. Ustedes no lo van a lograr. Tengo 40 años con ustedes, no lo van a lograr. He visto suficiente del corazón de ustedes. Por eso, cuando entran en la tierra que Dios les prometió y ustedes hayan pecado y se olviden de su Dios y vayan al exilio, Dios los va a regresar y va a circuncidar el corazón de ustedes para quitarles el corazón de piedra y darles un corazón de carne. Israel es como ponerle una lupa a la condición humana. Israel es en sí lo que somos nosotros en el sentido de la naturaleza caída. ¿Por qué Israel no podía obedecer? Porque tenían un corazón duro. Aquí es donde están las buenas noticias del Evangelio. Esto es lo que hace al Evangelio buenas noticias. Que Dios se hizo hombre por medio de Jesús, que nunca pecó, que vivió la vida justa que tú y yo jamás podríamos vivir, que obedeció al Padre, que hizo la voluntad de Dios y que Dios puso sobre él el pecado de todos nosotros y permitió que ese pecado lo aplastara. Pero no terminó ahí la historia. Jesús resucitó venciendo al pecado y a la muerte. De manera que por su resurrección hoy nos ofrece vida y nos ofrece lo que realmente necesitamos, una vida nueva, el perdón de nuestros pecados y la transformación del interior. Esas son las buenas noticias. Él puede hacernos nuevas personas para que entonces sí podamos vivir una vida de amar a Dios y amar al prójimo. Déjame leerte lo que dice Tito, capítulo 3, verso 4 y 7. Te lo voy a leer en una versión sencilla. Cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, ¿recuerdas? Amor inagotable, lo que vimos en el Salmo. Él nos salvó no por acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su amor inagotable. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento, regeneración, un nuevo corazón y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. No solo nos limpia, Él viene a vivir a nosotros por medio de su Espíritu. Nos transforma desde el interior, nos hace libres del pecado. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna.
Este es el Evangelio. Que Jesús vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros ha vivido e hizo por nosotros lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Ese es el Evangelio. ¿Lo has creído? ¿Lo has abrazado? Si no lo has hecho todavía, Dios quiere transformarte. Dios quiere hacerte una persona nueva, limpiarte. No te vayas hoy sin considerar esto y entregarle tu vida a Jesús y arrepentirte del pecado. Mientras mis hermanos reparten los elementos de la cena del Señor, creo que quedó el momento, ¿verdad? Recordar la gracia, el perdón de Dios, la bondad de Dios. Entonces simplemente en lo que reparten los elementos, el verdadero arrepentimiento consiste en estar consciente del pecado, pero ir más allá. Confesarlo, pero ir más allá. Necesito la transformación del interior. Es lo único que producirá un cambio duradero. No se trata de cambiar mi conducta, porque mi problema no es mi conducta, sino lo que produce mi conducta, mi corazón. Necesitamos ser renovados en el interior. Buena noticia, Dios ha provisto de esa limpieza. Dios ha provisto de esa renovación.